Ismael, el primogénito de Abraham, nació de Agar, una sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham. La promesa divina de una descendencia numerosa para Abraham, a pesar de su avanzada edad, marca el comienzo de la historia de Ismael en la Biblia. En este video exploraremos la vida de Ismael según las Escrituras. Si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones y acompáñenos en esta fascinante historia de las Escrituras. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Los textos bíblicos nos revelan el profundo amor de Abraham por Ismael, hasta el punto de pedirle a Dios que lo considerara como el heredero prometido. Cuando Ismael tenía alrededor de 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, quien ya tenía 99 años. Dios prometió nuevamente que le daría un hijo a Abraham de su esposa Sara y ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su pacto. Ismael fue circuncidado a los 13 años, una práctica que algunas tribus árabes aún siguen. Cerca de un año después, nació Isaac. El nacimiento de Isaac, el hijo biológico de Sara y Abraham, desencadenó una serie de conflictos entre Sara y Agar. Incluso antes del nacimiento de Ismael, ya existían tensiones entre las dos mujeres. La Biblia relata que Agar despreció a Sara después de quedar embarazada. Agar estaba equivocada, pues según las leyes de la época, una esclava fértil no podía oponerse a la esposa estéril. Si eso sucediera, la sierva elegida para engendrar al heredero de la familia podría ser degradada a la condición de esclava común. Por lo tanto, Sara tenía derecho a castigar a Agar por su desprecio. Sin embargo, Agar huyó al desierto por miedo a Sara. En el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. Fue también en el desierto donde el ángel le dijo que el hijo que llevaba en su vientre sería llamado Ismael. El nombre Ismael significa Dios escucha, porque el Señor escuchó la aflicción de Agar, como leemos en Génesis 16:11. El conflicto entre Sara y Agar alcanzó su punto culminante cuando Isaac fue destetado. Durante la celebración del destete de Isaac, Ismael se burló de su hermano menor. Sara, sintiéndose profundamente ofendida, exigió que Abraham enviara a Agar y a su hijo lejos, como se relata en Génesis 21. Esta solicitud de Sara iba en contra de las costumbres de la época, ya que, según las leyes vigentes, Ismael no solo era hijo legítimo de Abraham, sino también de Sara, pues había sido concebido por su sierva personal. Aunque en casos extremos el hijo de un señor con una sierva podría ser relegado a una posición inferior dentro de la familia, nunca podría ser expulsado por completo. Esto causó una gran angustia a Abraham. Sin embargo, Dios le habló nuevamente y le aseguró que no debía preocuparse por Isaac. El Señor prometió cuidar del hijo de la esclava y también le otorgaría una gran descendencia. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre los motivos específicos detrás de la solicitud de Sara para la expulsión de Ismael y Agar. Parece que, más que un acto particular de Ismael, Sara lo veía como una amenaza a la posición de su hijo biológico en la familia. Tras ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y a su hijo, proporcionándoles pan y agua. Sin embargo, en su travesía, el agua se agotó y temieron por sus vidas. La Biblia narra que Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. Aunque comúnmente se imagina que Ismael era un niño pequeño en ese momento, es probable que ya fuera un adolescente de unos 16 años. En Génesis 21, leemos que Dios acudió en ayuda de Agar e Ismael y renovó su promesa de hacer de Ismael un hombre próspero. Ismael, hijo de Abraham y Agar, se estableció con su madre en los desiertos de Berseba y Parán. Aunque Isaac fue el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos que Abraham tuvo fuera de su matrimonio con Sara también recibieron beneficios de él, como se registra en Génesis 25. Esto significa que tanto Ismael, hijo de Agar, como los hijos de Ketura compartieron la herencia material del patriarca. A pesar de los desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara, la Biblia no menciona conflictos entre Ismael e Isaac cuando llegaron a la edad adulta. De hecho, ambos aparecen juntos en Génesis 25 durante el entierro de Abraham en Macpela. La historia de Ismael concluye en la Biblia mencionando que se convirtió en un hábil cazador, dominando el arco y la flecha. Agar eligió una esposa egipcia para Ismael, con quien tuvo 12 hijos y una hija.
Más adelante, según se revela en Génesis 28:36, la hija de Ismael llegó a casarse con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael están registrados en Génesis 25:13 al 15, y muchos de ellos son mencionados en otros pasajes bíblicos como líderes de tribus influyentes en aquel tiempo. Los descendientes de Ismael son comúnmente identificados en la Biblia como ismaelitas, organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia también menciona que Ismael vivió hasta los 137 años, pero no especifica dónde fue enterrado, aunque la tradición musulmana sostiene que fue enterrado en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a Ismael en Gálatas 4, utilizando la figura del hijo de la esclava en su alegoría sobre los opositores legalistas que perseguían a los creyentes gentiles, aquellos que habían nacido según el Espíritu y disfrutaban de la libertad en Cristo. Con el paso del tiempo, el nombre Ismael se volvió relativamente común en la Biblia. Además del hijo de Agar, encontramos otros personajes mencionados con este nombre. Por ejemplo, había un descendiente del rey Saúl y del príncipe Jonatán llamado Ismael. También se menciona a un alto oficial durante el reinado del rey Josafat, así como al hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Sin embargo, el más conocido de todos, aparte del hijo de Agar, fue Ismael, hijo de Nanas, miembro de la casa real de David. Durante la opresión de los babilonios contra los judíos, este Ismael fue el responsable de la muerte de Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, como se registra en Según Reyes 25 y Jeremías 40 y 41. En resumen, al estudiar la historia de Ismael en la Biblia, destacamos algunos puntos clave. Aunque Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, el Señor cuidó de él y lo bendijo con una gran descendencia. Dios escogió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, a pesar de estar fuera de la alianza principal. Los descendientes de Ismael fueron organizados en una estructura tribal de 12 clanes, similar a los descendientes de Isaac. Además, Dios describió el carácter nómada de Ismael y profetizó sobre la oposición que su pueblo tendría hacia los descendientes de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se mezclaron con los madianitas, quienes también descendían de Abraham a través de Ketura. Por lo tanto, en varios pasajes bíblicos, los ismaelitas y los madianitas son considerados prácticamente el mismo pueblo. Hoy en día, el pueblo árabe traza su linaje hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Más allá de ser una biografía personal, la historia de Ismael en la Biblia revela mucho sobre la obra de Dios y su gracia en la historia de la redención, en contraste con la historia de Isaac. Ismael fue el resultado natural de la relación entre dos personas fértiles, Abraham y Agar. En cambio, Isaac fue el resultado sobrenatural que demostró el gran poder de Dios al hacer que una mujer estéril de 90 años diera a luz. Esta distinción ayuda a entender la referencia indirecta de Ismael por Pablo en el Nuevo Testamento, situándolo como una figura de aquel que nace según la carne, en contraste con aquel que nace según el Espíritu. Si te gustó esta historia, te animo a suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.